vamos a utilizar para resolver problemas de optimización con una restricción de igualdad es el conocido como método de los multiplicadores de Lagrange. Este método es un poco más general y nos permite resolver también problemas de optimización con n variables independientes. La ventaja que vamos a ver es que a veces las restricciones son difíciles hay variables que son difíciles de despejar de las restricciones y por lo tanto el método de sustitución no es lo suficientemente bueno. O incluso si hay muchas variables, el método de sustitución se hace bastante complicado. Este método de los multiplicadores de Lagrange además de la ventaja de poder trabajar con las n variables, tiene también una ventaja que va a ser la interpretación que podamos dar a algunos resultados que obtenemos. Vamos a ver cuál es el teorema de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, lo primero que decimos es que dado un problema P que conocemos, este problema tiene una función objetivo sujeto a una restricción de igualdad, lo que hay que hacer es construir una nueva función que se llama función lagrangiana o función de Lagrange. Esta función lagrangiana, función de Lagrange, es una función que llamamos L de lagrangiana y que va a depender de x1, de x2, de xn, de todas las variables independientes que tiene nuestro problema P original, y además va a depender de una nueva variable que usualmente se la denomina con la letra griega lambda. Entonces, esta función lagrangiana, ¿cuál es la función? Es decir, ¿qué función tenemos que escribir? La función va a ser igual a la función objetivo menos la variable nueva, esta variable que en realidad se denomina multiplicador de Lagrange, este lambda, menos lambda por, fíjense que aquí adentro tenemos nada más y nada menos que la restricción que teníamos originalmente. G, es decir, la función g de x1 a xn, decíamos que era igual a c, esa era nuestra restricción, pasamos la c restando y tenemos simplemente que poner que g de x1 a xn menos la c. Si volvemos arriba a ver el problema, este era nuestro problema, lo que hacemos es pasar la c restando de manera que la restricción me queda todo en el lado izquierdo y me queda g menos c es igual a 0. Y aquí tenemos la función objetivo. La función lagrangiana es la función objetivo menos el multiplicador de Lagrange, es decir, esta nueva variable lambda, que está aquí, esta nueva variable lambda, multiplicando a la restricción que igualamos a 0. Esa es la manera de construir la función lagrangiana. Una vez que tenemos la función lagrangiana, se aplica el siguiente teorema. Decimos que sea un vector un vector o un punto crítico que es un vector x1 a xn, es decir, que este punto crítico o este vector de variables es un extremo relativo del problema P, si el vector gradiente, valuado en ese punto es no nulo, es decir, que las derivadas primeras de la función g respecto de cada una de las variables valuada en ese punto x1, x2, xn supra 0 no son todas iguales a 0, es decir, recordemos que el vector gradiente es un vector de derivadas de las primeras derivadas parciales. Si al menos alguna de estas derivadas parciales es distinta de 0, entonces se cumple esta condición. Entonces, se sabe, algún matemático ya lo ha demostrado, por lo tanto no nos hace falta a nosotros demostrarlo, se sabe que existe un único valor de lambda sub 0 que pertenece a los reales que verifica que este vector de x y este lambda sub 0, es decir, estos valores x1 a xn y este valor x sub 0 que es único, es un punto crítico de la función lagrangiana. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para saber simplemente
para quedarnos con la siguiente idea. Si construimos una función lagrangiana, tenemos esta función, y hay un punto crítico que, aunque no sepamos cuál es, hay un punto crítico. Si calculamos el vector gradiente de la función g y vemos que es no nulo, entonces sabemos que existe este lambda 0, ¿verdad? Y por lo tanto, y este lambda 0, por el teorema, este lambda 0, en conjunto con estas x1, x2, xn 0, que es un punto crítico, es también un punto crítico de la función lagrangiana. ¿Para qué nos sirve esto? Porque si esto es así, simplemente tenemos que calcular el punto crítico de la función lagrangiana, que si se fijan es una función que no tiene restricciones. Es una función, una única función con variable x1, x2, xn y variable lambda, pero no tiene ninguna restricción. Y lo que el teorema me dice es que si se cumple esa condición que estamos imponiendo, este punto x0 lambda 0 es un punto crítico de la función lagrangiana. Como yo lo que quiero encontrar es este x0, no me interesa tanto el lambda 0 en principio, pero sí el x0. Pero sé que este punto es un punto crítico de la función lagrangiana. Y la función lagrangiana es una función que no tiene ninguna restricción. Por lo tanto, podemos aplicar a esta función lagrangiana las técnicas que vimos en el tema 4 de optimización. Es decir, las primeras derivadas iguales a 0, las segundas derivadas las miramos dentro de la matriz hessiana. Le puedo aplicar eso y voy a obtener este punto crítico, porque este es un punto crítico de la función lagrangiana. Y me voy a quedar con las x, porque las x van a ser estas x, que son un extremo relativo del problema. Entonces, vemos para qué nos sirve este teorema. Simplemente nos sirve para decir si x0 lambda 0 es un punto crítico de la función lagrangiana, para obtener el extremo relativo me basta con calcular el punto crítico de la función lagrangiana. ¿Cómo lo hago? Utilizo las mismas técnicas que utilizamos en el tema 4, porque la función lagrangiana no tiene ninguna restricción. La restricción ya está puesta ahí adentro.